En los últimos 2 días los cubanos hemos seguido de cerca las elecciones de nuestro vecino norteño. Y es que la continuidad de Trump o la elección de Biden influyen marcadamente en los destinos de nuestra compleja isla. Sin embargo, acostumbrados como estamos a nuestros anestesiados procesos electorales, estas elecciones norteamericanas pueden resultar complejas de entender, sobre todo cuando parece indicar que Trump se negará a perder. La elección presidencial de los Estados Unidos en este 2020 ha estado muy reñida. La publicación de sus resultados ha sido dilatada. No obstante, hay muchas evidencias que permiten suponer que la contienda está lejos de terminar. ¿Cuáles son las claves que nos permiten afirmarlo? ¿Qué puede hacer legalmente o al menos intentar hacer legalmente el perdedor de estas elecciones? Los invito a que me acompañen porque en los próximos 5 minutos estaré al menos tratando de explicarlo. Las elecciones fueron el martes 3 de noviembre y esa misma noche Donald Trump se declaró triunfador incluso sin haberse concluido el conteo definitivo de los votos. La propia noche del día de la elección, el presidente de los Estados Unidos calificó de fraude un posible triunfo de Joe Biden, el candidato demócrata, e incluso ha comenzado a solicitarle a sus seguidores y a las personas que lo apoyan apoyo financiero para la batalla legal que dice pudiera avecinarse. Una batalla legal que no es futura, que es presente. Los procesos judiciales ya han comenzado. La campaña del presidente Trump presentó en la tarde del 4 de noviembre una demanda ante la Corte de Quejas de Michigan para detener el conteo de los votos en ese estado hasta tanto, y de acuerdo a los criterios de los republicanos, no hubiese una transparencia significativa que les permitiera a ellos poder garantizar que todo el conteo de los votos se realizara de forma correcta y conforme a la ley. Lo mismo ya han hecho en Pensilvania, otro de los estados claves y que en la tarde-noche del día 4 de noviembre todavía no había anunciado sus resultados. Los republicanos han dicho incluso que van a solicitar un recuento de los votos en Wisconsin, otro estado peninsular que en este año ya le fue adjudicado a Biden. Ahora bien, Donald Trump también ha afirmado que impugnará los resultados ante la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿realmente podría él, si perdiera estas elecciones, realizar una impugnación como la que ha anunciado? La respuesta es sí. De hecho, no sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos y tampoco creo que sea la última. Pero primero, Trump tendría que interponer demandas ante cortes estaduales. Pues básicamente en materia electoral, las autoridades de cada estado son las que pueden definir las formas y las reglas en las que se llevará a cabo la elección en su jurisdicción y por ende son también quienes pueden definir con relación a los conflictos que por ese motivo se generen. Ahora bien, las demandas que Trump o el perdedor de esta elección presentara en cada una de estas cortes estaduales debería estar dirigida a demostrar la existencia de fraudes o irregularidades durante la elección en cada uno de estos lugares donde se presenten las demandas. Y además, son muy escasas las evidencias de hechos de este tipo en toda la historia electoral de los Estados Unidos. Entonces, de resultar perdedores los republicanos, ¿cuáles pueden presumirse que fueran esos argumentos utilizables para sostener estas demandas por fraude? En buen cubano, ahí, por más que digan, la caña se le pone a 3 trozos. En términos generales, el fraude electoral en los Estados Unidos ha resultado ser extremadamente raro. De eso prácticamente nadie tiene dudas. El Centro Brennan para la Justicia, según un estudio realizado en el 2017 y que está basado en los resultados de elecciones previas, clasificó el riesgo de fraude en las boletas electorales norteamericanas entre un, escuchen bien, 0,00004% y un 0,00009%. A pesar de las evidencias, los republicanos sostienen firmemente la existencia de un fraude en una posible victoria demócrata y por ende sostienen también su obligación de acudir a la justicia con tal de revertirlo. En este caso, o sea, en las elecciones del 2020, han sostenido que el fraude básicamente estaría en las boletas enviadas por correo. Recientes reportes indican que Donald Trump y parte importante de su equipo consideraban y utilizaban hasta hace muy poco el voto por correo como parte indispensable de sus rutinas electorales. Sin embargo, ahora consideran fraudulento el uso de este mecanismo de votación y le pidieron incluso a sus electores que, lejos de evitar las filas y aglomeraciones que generó el voto presencial, permanecieran en las colas y votaran, como se dice en inglés, in person.
La contradicción no solo quedó demostrada con la evaluación de la conducta previa del presidente y sus acólitos, sino también en sus mensajes de campañas. Varias semanas antes de la elección, la campaña de Trump llegó a invitar a sus seguidores a votar como lo hacía el presidente. ¿Y cómo era eso? A través del correo. Ahora bien, con independencia de los criterios que puedan manejar en la actualidad Donald Trump y los miembros de su campaña con relación al voto por correo, no solo los miembros de la sociedad civil han resaltado las dificultades de utilizarlo fraudulentamente, sino también instituciones del Estado norteamericano. En 2018, un informe del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos sobre la intromisión rusa en las elecciones del 2016, aquellas que ganara Trump y que lo hicieran presidente, señaló que las boletas de papel auditables, o sea, mayoritariamente aquellas que se envían por correo, eran potencialmente más seguras que los sistemas de votación sin papel. Entonces, amigos míos, verde con espina, guanábana. Demostrar la existencia del fraude será bastante difícil para el perdedor de estas elecciones. Sin embargo, ese obstáculo no ha sido impedimento ni será impedimento para Donald Trump y sus seguidores, quienes sobre todo a medida que se vaya imponiendo la idea de una posible victoria demócrata, repetirán constantemente y hasta el cansancio que solamente han ganado a partir de un fraude. Tampoco les impedirá presentar demandas judiciales para intentar revertir los resultados que no les sean favorables, especialmente en algunos estados claves como Michigan y Wisconsin, ya adjudicados a Biden, o Pensilvania, donde hasta la noche del 4 de noviembre faltaban más de 1 millón de votos por contar, aun y cuando favorecía ligeramente a los republicanos. Luego de presentadas esas demandas, eventualmente podrán solicitar que esos conflictos sean evaluados por la Corte Suprema de Justicia, quien en el año 2000 y por motivos diferentes al fraude, declaró vencedor de las elecciones a George W. Bush, hijo. Para un posible litigio ante la Corte Suprema de Justicia también parece haberse preparado Donald Trump. El presidente norteamericano ha nombrado durante su mandato a 3 de los 9 jueces de ese órgano del Estado norteamericano. La última de las juezas que nombró fue hace apenas unas semanas antes de las elecciones. En fin, que incluso teniendo resultados preliminares que alcancen para declarar un vencedor, puede que la contienda electoral norteamericana se extienda un poco más, atendiendo a una previsible batalla legal, impulsada en este caso al parecer por los republicanos. Nosotros tendremos que esperar a ver qué ocurre. Por lo pronto, desde Cuba hay mucha gente que aspira a un triunfo de Biden. Sin embargo, del otro lado del estrecho, en Miami, hay muchos que aspiran a un triunfo de Trump. No obstante, parece que ya los cubanos no decidimos ni en un lado ni en otro del estrecho. En Miami, por mucha bulla que hizo la comunidad cubanoamericana, el condado de Miami-Dade no lo ganó Trump, lo ganó Biden. Y en La Habana los cubanos hace mucho tiempo no deciden nada. No obstante, los cubanos de Miami pueden tener una triste razón. Y es que ahora mismo tienen pasta de dientes y pueden elegir, al menos, entre 2 candidatos. Nosotros del lado de acá del estrecho seguimos esperando a ver cuándo nos quitamos la chambelona.